Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, todas, todes, ¿sí? Eh, Voy a leer un brevísimo texto de presentación de la conferencia de Nora para tratar de ajustarme a los tiempos y no quitarle espacio a nuestra invitada. Tengo otra vez el honor, la alegría, la responsabilidad de presentar a Nora Catelli y esto me permite actualizar algunas intuiciones y atrevimientos que tuve la vez anterior en que también la presenté. La primera cuestión que quiero retomar es el gesto de la insistencia de un grupo que piensa problemas referidos a la literatura y cuyo uno de sus actos es este workshop. Y ese insistir se corresponde con la persistencia de Nora Catelli a decir que sí ante las invitaciones. Gesto que agradecemos sinceramente porque no solo habla de una mirada de nuestra invitada sobre el trabajo de otros, sino también de una generosidad y un interés genuino por habilitar nuevas conversaciones, nuevos diálogos y nuevas aperturas. En las presentaciones, generalmente recuperamos el recorrido intelectual de quien invitamos, no solo como una manera de reseñar publicaciones e intervenciones, sino, y esto me resulta más importante, como una manera de reconocer que hemos leído eso que la persona que nos visita ha producido y ha puesto a circular. En eso también me y nos reconozco persistentes en el acto de leer lo que Nora Catelli nos ha ofrecido. No voy a reseñar la producción de nuestra invitada. Cuando me tocó presentarla anteriormente, me detuve en algunos momentos de su obra en los que podía reconocer esos actos de lectura que por diversas razones habían sido centrales para mí y nuestra formación. Así me detuve en su libro de 2001, Testimonios tangibles, pasión y extinción de la lectura en la narrativa moderna, en sus trabajos sobre la obra de María Rosalida o en su lectura de los diarios de Jaime Gil de Viedma. Aquella reconstrucción puede completarse con otros trabajos como su imprescindible El espacio autobiográfico del 91, El tabaco que fumaba Plinio, en colaboración con Marieta Gargatagli del 98, Juan Benet Guerra y Literatura de 2015 y Desplazamientos necesarios, lecturas de literatura argentina, publicado por la editorial de la Universidad de Entre Ríos en el 2020. Este último título, ¿sí? Desplazamientos necesarios, dice mucho de la trayectoria intelectual de Catelli, para quien el desplazamiento parece ser una condición de producción de un saber que se potencia en ese gesto. Porque esta potencia está no solo cuando escribe sobre Kafka, Virginia Woolf o Marcel Proust, sino cuando lo hace sobre Juan José Saer, Alejandra Pizarnik, Borges, Manuel Puig o Juana Vignosi, solo para citar algunos nombres del archivo del lado de acá, que tal vez sea el lado de allá para la crítica o viceversa. Como sabemos, Nora Catelli es licenciada por la Universidad Nacional de Rosario y doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Pienso, tal como lo hice aquella vez en que la presenté, en esas distancias, Rosario, Barcelona, UNR, UB, Corpus Argentino, Corpus Europeo, Ediciones Argentinas, Ediciones Españolas, como motor de la potencia y como fuerza que habilita la comodidad. Una comodidad que, como ella misma ha reconocido, permitió la emergencia de una obra. En el prólogo a Tanto con tan poco, el monumental libro de Analía Gerbaudo, que acabamos de disfrutar de la presentación, Catelli dice: otro elemento interesante es que Gerbaudo no necesita a España. Este libro pone de manifiesto una idea que he sostenido alguna vez. Más que una idea, es una inferencia, resultado de una tarea crítica llevada a cabo en España con un bagaje no español. Esta declaración de un bagaje no español, que envidia para alguien que como yo se dedica a la literatura española, me permite a mí hacer una inferencia y habilitar ahora sí la palabra de Nora. Si no hubo bagaje español, podemos imaginar que ese equipaje es para Catelli argentino, por no decir latinoamericano,
y entre esos restos se vislumbra algo a lo que quienes pensamos juntos, digo, en la Universidad del Litoral, problemas en torno a la literatura, siempre hemos estado atentos. Me refiero a la cuestión de la enseñanza, tema que no interesaba hace 30 años para la crítica literaria en mi país y que hoy se ha vuelto una zona de enorme producción y circulación, institucionalización que, como bien supo reconocer Analía, no estuvo ni está exenta de faltas, huecos, violencias y exclusiones. Ese cruce hacia la enseñanza me deja asombrado ante una constatación sencilla que convirtió para mí cada una de las intervenciones de Nora Catelli en una clase de literatura. Y no digo conferencia, presentación de libro, artículo, capítulo, diálogo, entrevista, no. Digo clase de literatura, ese acontecimiento único, íntimo, guionado, inestable, sorpresivo y causante de tantas apariciones. Me gusta imaginar que esas clases de Catelli también tuvieron que ver con su bagaje argentino. Estoy seguro que hoy Nora nos dará una nueva clase, o al menos así voy a escucharla, y desde esa espera y con un agradecimiento adelantado, invito a hacerlo. La clase de hoy se titula Persistencia de la historia en la lectura. Gracias, Nora, y te escuchamos. Gracias, Germán. ¿Está todo en orden? ¿Se oye bien todo? Bien. Bueno, gracias, Germán, por esta presentación y por este reencuentro y, por supuesto, gracias, Analía, por este reencuentro que has hecho posible, con toda la emoción y la alegría, te lo digo. Agradezco también todo el equipo y a los amigos aquí presentes de muchas maneras la posibilidad de reflexionar sobre nuestros intercambios a lo largo de este siglo XXI y hacerlo con especial referencia a los diálogos de los últimos años. Voy a mencionar en esta reflexión acerca de la persistencia de la historia en la lectura, voy a mencionar dos diálogos, uno individual y otro colectivo. El diálogo colectivo tuvo lugar en 2007 en Princeton. Y lo haré de un modo, no, el primero, lo mencionaré, es un episodio de lectura de un poema. Lo haré de un modo no exhaustivo, porque han sido muchos los encuentros de estos últimos años. Simplemente voy a enumerar una serie de actividades que tuvieron que ver con la historia en ese contexto. El motivo del encuentro en Princeton era la historia de los intelectuales latinoamericanos, pero además a ella acudieron diversos problemas, como se ve en el índice completo de los 2 volúmenes de la historia de los intelectuales en Latinoamérica, editados por Carlos Altamirano y Jorge Myers, que aparecieron muy poco después. ¿Cuáles fueron los problemas fundamentales? La definición de las regiones literarias o culturales, la definición étnica de esas regiones, rasgo este último que apareció en las discusiones, pero que no estaba pensado como central, la historia de las historias nacionales, la posibilidad misma de la historia, la vigencia de las historias, incluso la vigencia de la historia de la literatura. El segundo problema en ese encuentro de Princeton tenía que ver con una cierta variabilidad epistémica, se diría hoy, el término episteme tiene mucho predicamento hoy, entre la redacción colectiva con una sola autoría de una historia y la decisión sobre las monografías, cómo se desplaza la autoritas de un punto a otro. En la autoría, la autoritas la juega el autor. En la decisión sobre las monografías es quien decide qué entra y qué queda fuera. Muy tenuemente, en el encuentro de Princeton, sobrevoló además la cuestión de la historia y la autonomía de las formas. Y por eso empiezo por la más dudosa para nosotros de todas las historias, que es la historia literaria, la historia de las formas. Historia de las formas.
A diferencia de ese encuentro colectivo al que después me referiré, el encuentro con el que pensé, el encuentro de Princeton, es actual e individual, mío, y es el encuentro con un poema y su circunstancia. Poema que le agradezco al colega Edgardo Dobri que me lo pasó. Un poema del gran chileno Enrique Lin que se publicó en el Diario de Poesía de Buenos Aires en 2016 y Lin lo incluyó muy poco tiempo antes de su muerte en su libro Pena de extrañamiento. El poema dice así: homenaje a María Rosa Lida de Malkiel. El delicado fantasma puntual de María Rosa Lida de Malkiel, cuerpo de su escritura y del que ninguna otra cosa sé, texto en el que respiran acompasadamente sabidurías de casi todos ignoradas, Rosa a María Lida, me despierta esta tarde del duro sueño de la realidad al mundo uno y cambiante del libro de los libros. Brilla la letra de estas joyas labradas ya sin manos con la delicadeza de la aludida, un tópico. Ejemplo, comillas, dentro del poema. Alma sin cuerpo en sola voz fundada. El tejido de referencias de este poema es muy intrincado. El verso pertenece a la Filomena de Lope de Vega, un extenso poema mitológico de 1626, basado en el libro sexto de las Metamorfosis de Ovidio, en el episodio de las dos hijas del rey de Atenas, Filomena, hoy la nombró en la cita de Mallarmé del demonio de las analogías, la nombró Raúl Antelo, en el episodio, digo, de las dos hijas del rey de Atenas, Filomena, su hermana Procne y el esposo de Procne, Tereo. Procne y Tereo tenían un hijo, el pequeño Itis. Filomena es violada por Tereo, que temeroso de ser denunciado por Filomena, que se queja amargamente durante toda la extensa y detallada violación y quiere delatarlo ante su hermana, tras la violación le arranca la lengua. Filomena sin lengua borda lo sucedido en un peplo para que lo pueda leer su hermana Procne. Procne lo lee y ambas matan, trocean, asan y sirven en el banquete de Tereo a Itis, el hijo de Procne y Tereo. Según las diversas tradiciones, tanto en la tradición griega como en la latina y en todas las posteriores, digo, según la tradición, los tres son convertidos respectivamente en el ruiseñor de incansable, bellísimo y melancólico canto, Filomena, en golondrina agitada y errabunda, Procne, a veces es al revés también, y Tereo es convertido en abubilia de canto iterativo y no melodioso, que además se encarga, creo que Plinio, de resaltar, es una besita carroñera, comedora de heces. La Filomena de Lope está dividida en dos partes y en la primera narra Lope con lujo de detalles y amplificaciones sangrientas y ornamentales la conocida fábula. Y ahí empiezan los meandros de las referencias. Volvamos a la cita tópico. Alma sin cuerpo en sola voz fundada. Canto, que cierra el poema de Lin y pertenece a la primera cuarteta del extenso poema. Dulcísima de amor, ave engañada, reina del aire en su región primera, alma sin cuerpo en sola voz fundada, principio de la verde primavera. Hago esta brevísima alusión a las fuentes, que confieso no filológica, sino apenas libresca y en buena parte googlesca, porque yo tenía en mi memoria de estudiante y profesora de introducción a la literatura a Ovidio y a los mitos griegos, pero no a la Filomena de Lope. No estaba en el Lope que se estudiaba o se usaba más tarde para estudiar la forma del soneto o el teatro o a Cervantes contra Lope en la facultad. Pero Lida, esto es curioso, no escribió directamente sobre el poema de Lope, sobre Filomena, tradujo, eso sí, a Ovidio. ¿Cómo une entonces
Lin, Filomena con la sabiduría incorpórea de Lida, ese fantasma del que el poema no sabe nada, no cita una frase del cuerpo de escritura de Lida referida a ese verso, lo que sí hubiera sido posible si Lida hubiese usado ese verso de Lope para incorporarlo a la lista de tópicos sobre el ruiseñor. Lida no lo hizo. Esta ave era considerada además desde antiguo un símbolo, esto me interesa resaltarlo, un símbolo de la desproporción. La desproporción entre un ave de cuerpo muy pequeño, una bolsita de huesos apenas, y el canto esplendoroso. Hay estudios con abundantes citas de los clásicos y de Ovidio que abundan en esa imagen de desproporción. Es decir, Lida tradujo las metamorfosis, pero no usó allí a Lope como ejemplo. De modo que la pregunta de cómo el verso de Lope sirve a Lin para invocar a Lida queda sin respuesta. Lin, evidentemente, era un lector sistemático de los clásicos y evidentemente un lector atento de Lida, lo que me obliga a pensar un nexo hipotético, el de las lecturas de Lin, el catálogo de fondo de la biblioteca de Lin. La biblioteca, las lecturas. Lin es uno de los poetas contemporáneos que solía usar los clásicos explícitamente y programáticamente. Lope, de Vega y Quevedo entre ellos, para componer sonetos, muchas veces satíricos, y variaciones de formas fijas. Además, cuando forja un poema cuyo título es homenaje a María Rosa Lida, proclama de por sí, con su uso del término homenaje, una delectación satírica y su pertenencia a una fuerte convención y actitud tradicional, académica, abundantísima en los volúmenes de jubilación o muerte de los maestros de los estudios universitarios y académicos. Lin proyecta en el primer verso, a través del homenaje hacia el delicado fantasma puntual de María Rosa Lida de Malquiel, el cuerpo de su escritura del que ninguna otra cosa sé, le proyecta en ese verso una atribución de autoridad indiscutible, la autoridad de Lida que usa el propio Lin para fulminar ante los lectores la delectación con la que leemos el verso, ese verso bellísimo, alma sin cuerpo en sola voz fundada, al proclamar hiriente como buen moderno ante nosotros, tópico. Pero esta es una deducción de Lin, no de Lida. Lin, lector de la Filomena de Lope, Lin, estudioso de Lía, rellena el vacío entre Lope y Lida en su poema a través de Lida. De allí quizá el destilado de Lida que arroja en el tópico, cuyo ejemplo es ese verso de Lope que no está en los ejemplos corrientes de Lida traductora de Ovidio, pero que llegó hasta Lin como llegó Lida, y se unieron como se doblan las caras del pliegue, de la plica de un tejido, como una escritura, como la del peplo de Filomena, generalmente oculto e imposible. Reitero entonces, ¿cómo llega Lin hasta esa cita clásica entrecomillada? No homenajea a Lope ni a Ovidio, no cumple ese verso, alma sin cuerpo en sola voz fundada, funciones de intertexto, ni de alusión, ni de acertijo, ni siquiera de préstamo clásico griego-latino como juego o complacencia con Ovidio, ya que Ovidio le debe su fortuna. Está entre comillas, no está en Ovidio sino en Lope, pero el homenaje no es a Lope, cuyo verso resplandece un instante, el instante de nuestra lectura y de la lectura de Lin, alma sin cuerpo en sola voz fundada, para inmediatamente apagarse rebajado a tópico gracias a María Rosa Lida de Malquiel. Y Lin, podemos suponer, homenajea a Lida de Malquiel porque ella le enseña con esa sabiduría de pocos, de la joya labrada ya sin manos, pura forma, algo que se presenta sin porqué, sin mostrar cómo llegó a la superficie del poema.
Le enseña Lida a Lin a matar la belleza única y aceptar la belleza del tópico, algo que los modernos no solemos aceptar y que Lin trabajó en su poesía. Lin trabajó en su poesía ese horror al tópico de muchas maneras. Le enseña y nos enseña que ese verso es un tópico y un tópico es un topos, un lugar que se repite, que se reitera. El bello verso es figura del ruiseñor, cuyo brevísimo cuerpo, como he dicho, aloja el alma del canto permanente, de allí la desproporción. Ha sido despojado de toda memoria, del horrible origen, de su condición de mujer violada, de la violación y la mutilación, de la escritura del peplo, del despedazamiento, del canibalismo, y solo queda el alma en sola voz fundada. De la misma manera, el verso y el tópico, alma sin cuerpo, ruiseñor, tiene una función histórica: velar la violencia, oscurecer la trama, forzar al olvido, desprenderse del asombro, llegar al fin muerto. Recordé entonces, al detenerme en esta conclusión, que cuando daba clase de teoría 2 y tenía que detenerme, uso voluntariamente este término porque la detención es la manera de lectura que me interesa, en el ensayo de Jacques Derrida, acerca del breve y casi paralizante ensayo de 1926 de Sigmund Freud, la nota sobre el bloc mágico, Freud y la otra escena de la escritura. Siempre me fijaba entonces en uno de los pasos de Derrida en el comentario. Dice Derrida: anotemos que la profundidad del bloc mágico es a la vez una profundidad sin fondo, un infinito remitir y una exterioridad completamente superficial, estratificación de superficies cuya relación consigo, cuyo interior, no es más que la implicación de otra superficie igualmente expuesta. En él se juntan las dos, y subrayo, certezas empíricas que nos constituyen: la de la profundidad infinita en la implicación del sentido, en el envolvimiento ilimitado de lo actual, y simultáneamente la de la esencia pelicular del ser, de la ausencia absoluta de fondo. No puede pensarse que eso es el tópico del poema de Lin, esa emanación del delicado fantasma de un saber sin biografía, pero en que en su inclemente infinito remitir nos arroja a la historia. No se puede trazar cómo llegó allí, solo que llegó. Y con estas preguntas me arrojo a lo colectivo, al debate, como dice Jacques Derrida, al lugar de las certezas empíricas. El debate. 2007, un fin de época. En 2007 se celebró en la Universidad de Princeton, tras un encuentro preparatorio en la Fundación Rockefeller de Tarrytown, en el estado de Nueva York, el encuentro denominado Hacia una nueva historia de los intelectuales latinoamericanos y del Caribe. El resultado, como he dicho, fue la historia de los intelectuales en América Latina, que apareció en 2008 en la editorial Katz de Buenos Aires. El programa estaba ilustrado, quiero enseñar esto porque es muy significativo, tanto en el folleto como en el póster, por imágenes de libros, no sé si se ve, entre ellos presidía aquí abajo La ciudad letrada, y aquí estaba Fanon, probablemente una biografía o Piel negra, máscaras blancas. No he podido llegar a la conclusión, amén de otros libros. ¿Se ve? Entre ellos, como digo, estaba la portada de la primera edición de La ciudad letrada de Ángel Rama y una portada de Frantz Fanon, semioculta por otro libro. Además, los que participaban en las mesas de debate, que duraron 3 días, muy agitados, habían enviado un resumen de sus posiciones, de modo que todos pudimos leerla antes de que empezaran las mesas. Participaron, entre otros, además de Altamirano y Jorge Myers, Arcadio Díaz Quiñones, Carlos Altamirano mismo, Ricardo Piglia, Silvio Torres Sayán, Sergio Miseli, Eloísa Pontes, Adrián Gorelick, Gabriela Nussey, etc.
Asistí a todas las discusiones entre el 12, el 13 y el 14 de abril. Algunos choques eran previsibles ya en los resúmenes de quienes participábamos esos días como exponentes o discutidores. Yo era exponente. Otras discusiones fueron imprevistas. Todas fueron apasionadas y, por supuesto, sintomáticas de un estado de cosas, 2007 a 2015, de los estatutos de discusión y de las distintas procedencias epistémicas, insisto, de quienes participaban. Ya había un parteaguas en ese momento entre los latinoamericanistas que vivían en Estados Unidos y los latinoamericanistas que vivían, o no eran, yo no soy latinoamericanista, que llegaban desde el mundo exterior. Ya había aparecido orientalismo de Edward Said, ya había, a pesar de que fue Beatriz Arlo quien por primera vez publicó a Edward Said en Punto de Vista, cuando Edward Said todavía no era una figura transnacional, el de orientalismo, había aparecido hacía muy poco tiempo Cultura e Imperialismo de Said, que traduje yo misma. Ese es el momento del parteaguas que situaba de un lado o de otro nuestros modos de enfocar el trabajo, o para decirlo de un modo anticuado, nuestra visión del mundo. Ya entonces se vivía, producía, pensaba y sobre todo se elegía o se imponía una, como dicen los norteamericanos, una agenda de lecturas si se estaba en Estados Unidos o no. Ambos programas, podríamos decir, eran políticos, solo aparentemente no eran estéticos. Con políticos me refiero a instancias fundamentales que son también un parteaguas relativamente conservado en nuestras Américas. De un lado era raza y en menor medida género. Del otro lado era traducción, circulación y la historia de las mujeres desde otro ángulo. El primer encuentro tuvo lugar, perdón, el primer encuentro, el primer choque tuvo lugar dentro de esos dos grandes bandos. Había regiones enfrentadas, oposiciones, podría decirse, inesperadamente abruptas, que nosotros, digo, los argentinos, los uruguayos, los miembros del Cono Sur, estábamos poco acostumbrados a vivir como nacionales frente a otras nacionalidades dentro del mundo latinoamericano, especialmente beligerantes. Y daré dos ejemplos y estoy preparada para que otros asistentes memoriosos en el futuro me contradigan. El primero fue un escándalo académico en la primera sesión, tras la introducción de Carlos Altamirano y Javier García Diego del Colegio de México, a quien nadie se atrevió a discutirle nada. Intervino el dominicano Silvio Torres Sayán de la Universidad de Siracusa, cuyo resumen ya habíamos leído. Thinking the Caribbean a Cross-Lingual Intellectual History. Y afirmó allí, ante todos los circunstantes y discutientes, uno de los cuales era Adrián Gorelick, lo siguiente. Rodó, de 1900, es un texto blanco, supremacista, antiindígena, negrofóbico y virtualmente protonazi. Así empezó la discusión. Todo lo que desarrolló después abundó en esto. De la serie en la que incluyó a los blancos supremacistas fueron Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes, José Vasconcelos y José Carlos Mariátegui. Para el dispositivo que podríamos llamar nosotros de Ecuador, Perú, Brasil hacia el sur, esto supuso una auténtica conmoción discursiva, pero sobre todo una conmoción que era difícil de discutir, porque ni siquiera los representantes de Brasil, que los había, se sintieron demasiado interpelados por la afirmación de Torres Sayán. Pero lo relevante de la charla y de la discusión, que fue, y yo lamento que no se haya grabado, yo tomé muchas notas, pero no se grabó, lo relevante de la discusión es que las definiciones de unos y otros tomaban o no aceptaban las definiciones de Torres Sayán como epítetos.
epítetos, no como desarrollos argumentales. Y los epítetos no se pueden discutir, no son argumentos. El segundo choque, que ya nos interpeló mucho más directamente, a pesar de que pienso que era mucho más fundamental el primer choque, fue acerca de Borges. Tuvo lugar entre Ricardo Piglia y Carlos Altamirano y a todo el resto de los argentinos, incluida yo misma, creo recordar que intervine, pero no estoy segura, entre ellos y quien exponía, Sergio Miceli. Sergio Miceli expuso lo que fue el discípulo de Pierre Bourdieu, una de las grandes figuras de la crítica cultural brasileña, expuso lo que fue el germen de su libro, que unos años después apareció en Buenos Aires. Lo que decía el resumen era lo siguiente: leo en Borges la obra que la crítica literaria se rehúsa a leer. Estoy leyendo el Borges de los años 20 en ediciones originales. La crítica literaria lee al joven Borges de los años 40 y han involucrado a Borges en una fórmula ahistórica, y ahí está el problema. En la Argentina, dijo sin tener conciencia de lo que iba a suscitar después, en la Argentina, la poética y el ensayismo borgiano de los años 20 derivan en una especie de falla para entender las peculiaridades de la condición de Borges como escritor, de la condición social y política periclitante. Y dijo lo siguiente: un examen apresurado de los versos de Borges en la década permite rastrear, etc. ¿Qué pasó entonces en estos dos ejemplos? Estos dos ejemplos los tomo como contraparte del ejemplo de la lectura solitaria del poema de Lin, donde la historia, lo que diría Miceli, discípulo de Paul Bourdieu, que nunca estuvo atravesado por el temblor de la lectura de Stéphane Mallarmé, donde la historia se asume como definición de una práctica social como cualquier otra, mientras que el poema parecería poder desprenderse de esa práctica. Pero esta es una lectura ingenua por parte de Sergio Miceli, que en este momento no puede contestarme, porque el poema nunca se desprende de la práctica social, solo que Enrique Lin acepta en el poema la tensión, la disputa entre la belleza y el tópico. En la discusión entre Torres, Sayan y Gorelick, el segundo de mis ejemplos de debate, lo que no podía aceptarse en ese momento es que partíamos de dos concepciones distintas de la historia, cuando en realidad debíamos haber consentido, aceptado, y me incluyo, que en realidad partíamos de dos concepciones distintas del lugar. En la muy airada discusión entre Miceli, Piglia y el resto de los argentinos acerca de Borges, la disputa fue en torno de la pregunta: ¿qué quiere decir lectura apresurada de un poema? ¿Es una lectura apresurada? ¿Se puede deducir de una lectura apresurada? Contraargumentamos en ese momento a Miceli, que después de todo, discípulo de Bourdieu, se considera a sí mismo un esclavo de lo fáctico. Siguiendo Derrida, ¿podríamos aceptar que una lectura apresurada constituye una certeza empírica? Los debates que vinieron después, entre 2007 y 2022, fueron convirtiendo esa pregunta en algo sensiblemente hiriente, porque las condiciones de conocimiento de la historia en nuestra latinoamericana y las condiciones de conocimiento de la lectura apelan siempre, a pesar de que no lo parezca, a certezas empíricas. Lugar y tiempo no se pueden cancelar. El infinito remitir del bloc mágico leído por Derrida nos arroja, en el caso del poema, a un vacío entre la belleza y el tópico. En el poema, la lectura se detiende y nos arroja otra vez a la historia, a un vacío entre el lugar de elocución y el concepto. Y en las portadas de ese encuentro, en La ciudad letrada y En piel negra, máscara blanca de Fanon, se abrieron para nosotros los latinoamericanos
los otros infinitos remitires, que son los que en este momento sustentan los debates y las discusiones de aquello que sea la lectura en el orbe latinoamericano. Gracias. Gracias, Nora, Bueno, gracias. Perdón, no sé si alguien había dicho algo. no, no. No. Perdón, perdón. Eh, yo estoy como vos en aquel encuentro de Princeton, tomando nota de todo lo que dijiste. Me parece que no me equivoqué cuando decía Ay, tengo como un eco ahí como extraño, perdón. No, bien, ahora bien. Eh, no me equivoqué en aquella intuición respecto de tu intervención en relación con la clase y me interesa el modo en que vos también en esta presentación haces una especie de puente que para algunos tal vez es difícil de reconstruir, también como un bucle o como un gesto hacia tu propio trabajo. Digo, porque primero empezás hablando del poema de Lin y de ese cruce como ciertamente mágico entre Lin y entre Lira y Lope, y recuperás dos experiencias de clase que tienen que ver con tus propias clases como alumna en la universidad, aprendiendo Lope y el siglo de oro, y ya como tu experiencia como profesora enseñando teoría 2 a partir del ejemplo de Derrida y de Freud, ¿no? Pensaba en la manera en que esa formación impacta en tu modo. Sí, creo que hay un micrófono abierto, perdón. Por eso es El que. mío, el mío, el mío, el mío, sí. Perfecto. Ahora sí, gracias, gracias. Pensaba en el modo en el que esas prácticas de enseñanza configuran un modo de pensar acerca de la literatura y eso no deja realmente de sorprenderme, ¿sí? Em, Tal vez te quería preguntar, y pensando también en esta conferencia, eh, si tal vez ese atrevimiento mío de citarte en la presentación acerca de lo que vos decís del trabajo de Analía, de que no necesita España, si eso a vos evidentemente te ocurrió en ese lugar migrante, en ese lugar de cruz, en ese lugar de pasaje. ¿Y cuánto peso, valor o no tuvo el conocimiento de otras literaturas que no eran la argentina, como en este caso la española, en tu manera de leer otros textos, ¿no? Que son los que leíste en tu historia intelectual? No sé si se entiende lo que estoy preguntando, pero básicamente apunto al modo de cómo una formación recibida fuera de otro contexto que no es en el que vos trabajaste o desarrollaste la mayor parte de tu trabajo, configuraron una forma de pensar la literatura, pero fundamentalmente dieron emergencia a una forma, esta a la que vos te referís en la lectura del poema de Lim. Está Está silenciado ahora, silenciada. perdón. Ahora sí. Ahora, no estoy muy segura porque en realidad todas las otras literaturas yo las leí en la Universidad de Rosario. Yo me fui a los 29 años. Yo ya, mi archivo de lecturas, no solo de lecturas de estudiantes, sino de lecturas de ayudante de introducción a la historia literaria, por lo que recuerdo, de jefa de trabajos prácticos. No, creo que no llegué a adjunta porque fue el 75 y ahí se colapsó todo. Eh, yo tuve que enseñar, tuve que aprender y aprender a enseñar en Rosario. La literatura española clásica la estudiábamos en la facultad. Yo después tuve que
Cuando llegué a España, lo que leí mucho más atentamente fue la literatura contemporánea española, que salvo los autores que llegaban a la Argentina, yo no conocía. Y es verdad que al dar introducción a la literatura y al dar a estar en un área de literatura comparada, la posibilidad del abanico se te abre muchísimo, sobre todo con las lenguas que más o menos podés manejar. Lo que yo nunca, lo que yo no puedo hacer en realidad, más que lo que hago, te diría, lo que yo no puedo hacer es pensar sin pensar en textos literarios. Yo pienso a partir del texto, siempre. Nunca hago el movimiento al revés. Incluso cuando y he hecho y leído y tenido que dar clase de muchos de ensayo, siempre partía de los textos. Recuerdo justamente en Teoría 2, dando Derrida y al mismo tiempo Mallarmé, etc. Porque pienso que no, lo otro tiende al panorama o tiende a la, en mi caso, tiende a una especie de amnesia, me olvido. Si yo no me agarro a un texto literario, a un poema, a lo que sea, a un ensayo que tenga la posibilidad de ser pensado como un discurso formalmente consistente, si no tengo presente que estoy ante formas, no puedo enseñar y no puedo escribir, y no puedo pensar. Fue el poema de Lynn, en este caso, lo que me hizo pensar. Yo había pensado hacer una crónica muchísimo más detallada porque tengo más apuntes, pero tendría que haber consultado con los que estaban allí. Tenía más apuntes sobre el encuentro de Princeton. Pero el encuentro de Princeton me parece que tiene sentido, pensado así, si muestra la imposibilidad de un debate cuando ese debate no se detiene primero ante qué forma de argumentación estoy usando. Una de las que presentó al libro de Analía habló de la Begriffsgeschichte, ¿no? La historia de los conceptos de Reinhard Koselleck. Bueno, Koselleck te hace pensar todo el tiempo en el concepto, pero el concepto no es cualquier parte de la lengua, es algo que irradia una capacidad de semantización, por decirlo a la antigua, muy grande en la que hay que detenerse. Por eso insisto en que la lectura es siempre detención. No hay lectura panorámica, no hay acumulación de citas prestigiosas. A mí no, cuando no, y uno capta eso, se da cuenta cuando no se puede seguir la argumentación. La forma se sigue si se lee la forma argumentando cómo se lee la forma. Es lo que yo traté de hacer en el poema de Lynn, reconociendo además que tuve que recurrir a Google, porque evidentemente yo no había leído la Filomena de Lope, no la había estudiado, no sabía hasta qué punto es un poema larguísimo, además gore, absolutamente gore, donde además Lope se Totalmente. complace en los más sangrientos de ese canto sexto de Ovidio, que además ya de por sí es enormemente sangriento. Es fascinante, ¿no? Y Lope, que en general no estaba considerado como alguien que se detenía en el detalle, porque tenía esa facilidad para que le surgieran las formas como agua del manantial, que diría el Martín Fierro, ahí se detiene en el detalle, ¿no? Hay una complacencia en esa forma de acceder a lo más escabroso, escatológico, sangriento del canto sexto de Ovidio, ¿no? Ujú, ujú. Y eso es lo que me hizo pensar justamente lo extraordinario que hace Lin, ¿no? Cómo se desprende de todo eso, conociéndolo, y hace que nosotros suframos, porque nosotros nos complacemos en ese poema, en ese verso bellísimo, y al mismo tiempo cae como la hoja de la guillotina, la voz de Lida diciendo tópico. O sea, rebajando nuestras expectativas ante lo sublime, ¿no? No hay sublime, no hay sublime en la tradición, en la forma. La sublime tiene que ver con nuestra ignorancia. Si no hemos leído todas las formas de descripción del ruiseñor en la tradición clásica, podemos quedar fascinados ingenuamente, de modo naif, por ese verso. Y entonces aparece
la guillotina de Lida diciendo tópico, citada, ¿no? Citada, pero falsamente citada, porque en realidad el que dice tópico es Lin Lida. Habría algo que pensar ahí también, ¿no? No sé si esto contesta tu Sí, pregunta. claro que sí, y habilita. Ah, ahí te pido que silencies tu micrófono, Nora, por favor, porque me hace el eco. Gracias. Señalo simplemente tres cosas. La primera cuestión, ese compartir lo que vos decís respecto de que no podés elaborar una argumentación si no es el texto literario, si no es a partir del texto literario. Me parece que eso también habla de un cambio de época, donde nos daba miedo en una época eso, ¿no? Yo siempre digo, y la otra vez lo charlaba con Silvana Santucci en un viaje a Rosario que íbamos en el colectivo, yo le decía, me parece que el archivo, ¿sí?, tiene que volver a darle lugar al texto literario. Eso es algo que a mí me parece que tenemos que poder pensar. En segundo lugar, la cuestión de voy a decir un lugar común, ¿no? La revalorización de la poesía, que vos hayas elegido ejemplos de poemas, no solo de Lin, supongo que la discusión del Borges de los años 20 se refería a Fervor de Buenos Aires, a Luna de Enfrente, supongo que era eso básicamente, y eso también nos reenvía a la cuestión de la enseñanza. ¿Qué pasa con eso hoy en las universidades argentinas, donde se está debatiendo reforma de plan? En Rosario, que es una de las universidades en las que trabajo, estamos pensando esta cuestión. Y la tercera cuestión, simplemente un dato curioso que a lo mejor te guste, seguramente ya lo conocerás, y es que la Filomena efectivamente es un texto muy poco estudiado. Y la persona que en este momento lo está estudiando es Florencia Calvo en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Filología, y está preparando una edición de la Filomena, ¿no? Me parece que ahí podemos hacer este cruce entre Lida y Calvo, ahí como una cosa importante que tal vez podríamos discutir con ella. A lo mejor este ejemplo te gustaba, por eso simplemente te lo traigo a colación. ¿Sí? Abro ahora, perdón, no quiero hablar más. Si hay alguna otra persona que quiera intervenir y dialogar con Nora y con nosotros, por supuesto el micrófono está abierto. Martina, levanta la mano. Sí, Martín. Sí, hola, ¿cómo les va? Primero, como no saludé cuando éramos muchos, porque fue una reunión muy conmovedora y temía ser extremadamente cursi, y entonces eso de alguna manera desordenaría mi recia imagen de poeta objetivista. Pero ahora que somos pocos, ahora que somos pocos, puedo decir que es una alegría enorme estar acá, sobre todo verla a Analía después de tanto tiempo y verla así fresca, sonriente. Eh, mm, Eso vale más que el libro, realmente. El libro vale un montón, pero eso lo vale más. Pasando a los asuntos de orden literario, y escuchándola a Nora recién, que siempre es un placer escuchar a Nora, pero siempre es un placer agregado, ¿no? Porque siempre hay como una noticia. En este caso, la presencia de Enrique Lin y el análisis realmente extraordinario de ese poema, ¿no? Digamos, ya ese poema de Lin, ¿no? Ese poema de Lin en el cual le dedica un poema a alguien que no conoce, ¿no? Que tiene como cierto carácter de cuadro biográfico de alguien que no conoce, ¿no? Se aferra a una frase para construir ese poema, y el análisis que acaba de hacer Nora, que es extraordinario y que siempre es un placer escucharla, y entonces aprovecho, ya que Germán dijo que Nora iba a andar por acá por Rosario, para decir que efectivamente ya la invitamos el miércoles 17 de abril a Nora a dar una charla acá en Rosario, en el IECH. Así que lamentablemente, como la charla va a ser, como se dice ahora, mixta, como es cuando se graba, bueno, no sé. Entonces, no puedo obligarlos a venir a Rosario porque lo van a poder ver desde otros lugares también, pero acá va a estar Nora con nosotros. Eh, y un detalle nomás, ¿no? Porque con respecto a la segunda parte de la exposición de Nora, eh, efectivamente el libro de Miseli, que lo publicó Quilmes, me parece que debe ser eso mismo que dijo allá, no está muy bueno, ¿no? A mí mucho no me gustó, y hay una cosa que efectivamente comprendo que tal vez a Ricardo Piglia le ha puesto nerviosísimo, que alguien no argentino y sobre todo de Brasil
hablara sobre Borges. Pero hay una cosa que dice Miseli que es muy interesante en términos de historia de la literatura argentina e historia de las lecturas de la literatura argentina, que es que entre los años, yo creo que 64, que es cuando se publica la primera recopilación de los poemas completos de Borges, 64, una edición de MC que conseguí el otro día, y por lo menos hasta los años 90, todos nosotros leímos los poemas de Fervor de Buenos Aires en su versión corregida. Es decir, había ahí un cruce, ¿no? Un cruce entre los poemas de Fervor de Buenos Aires corregidos por Borges en los años 60 y los manifiestos ultraístas de los años 19, 20, 21, 22. Es decir, no era posible emparejar esos manifiestos con esos poemas, porque los manifiestos antecedían a los poemas en 40 años. Entonces hay algo ahí de lo que dice Miseli con respecto a eso, en lo que, lo siento, tiene razón. Eso era nada más lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Martín. Agendado ya lo del miércoles 17. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, le contesto a Martín. Gracias, Martín. Sí, lo conozco el libro de Miseli, no había tomado en cuenta esto, pero lo que pasa es que quizá fue un shock escuchar a Miseli decir, bueno, leí, porque él sí que tenía a su disposición, porque había estado becado en Estados Unidos, todas las primeras ediciones de Borges, pero no había llegado a ninguna conclusión acerca de las diferencias de las distintas versiones, sino que había llegado a la conclusión de que, como cualquier otra práctica social, la literatura debe ser comprendida por lo que dice y no por cómo lo dice, lo cual es hacernos volver más o menos a Hipólito Taine. Y yo, por eso, justamente tratándose de Sergio Miseli, doctorado de Pierre Bourdieu, y comparando lo que dice Miseli con cómo escribe en el final de la distinción Pierre Bourdieu, en el final, después de todas las categorías de tipos de lectores y consumo de la literatura y de la cultura que va poniendo, dice, bueno, pero al llegar a la poesía simbolista o al llegar a Mallarmé, tengo que rendirme. Sergio Miseli nunca se rindió ante la literatura. Entonces, claro, en ese momento fue una actitud un poco desafiante y por otro lado, actitud de ustedes los argentinos están sujetados al fervor, no de fervor de Buenos Aires, sino al fervor por Borges, y yo les voy a decir la verdad sobre Borges. Lo cual de todas maneras fue entretenidísimo porque a Ricardo Piglia casi le dio un soponcio, le contestó lamentablemente muy bien, y no se grabó ninguno de esos encuentros, pero Carlos Altamirano también le contestó, yo creo que todos le contestamos, pero en realidad el verdadero parteaguas era la cuestión racial, la cuestión de la raza, porque eso sí que tomó de sorpresa en ese momento. Había una gran parte de América Latina, incluida Brasil, que no la tomaba como un problema estructural. Y los del Caribe, y de hecho en los volúmenes de Miseli, de Myers y Altamirano, no colaboró finalmente Torres Allán. De hecho, ese fue el verdadero parteaguas. Y yo creo que es interesante, yo ya no tengo edad para hacer estas cosas, pero es interesante saber que ese es uno de los ejes de la discusión actual y cada vez lo va a ser más. Pero no sé, es una idea. Sí, Silvana, levantás la mano, te escuchamos. Está silenciada, Sil, si podés, por favor. Hola, bueno, muchas gracias. Yo como Martín también pienso que lo más importante es volver a ver a Ana y verla bien, y después el libro, que es maravilloso, pero bueno, esa es la alegría creo que tenemos y que compartimos todos. Bueno, gracias Nora, la verdad, impresionante, hermoso y una alegría enorme. Yo lo que diría, o sea, no tengo preguntas, porque me quedo pensando muchas cosas, pero lo que tengo es como la sensación de que, bueno, no sé,
si se lo dijeron. No, no sé si hace falta que alguien se lo diga tampoco, pero que su trabajo es de latinoamericanista, digamos, porque hace efectivamente dos cosas que hacen los grandes latinoamericanistas, que es una lectura integral con una perspectiva geopolítica que piensa la idea de sistemas, digamos, por eso esta rama, y la siguiente es la lectura de sistema epistémico. Y ahí aparece Fanon con el concepto de raza. Me parece que esas dos son las aristas grandes de lo que podemos pensar como latinoamericanismo, entonces la sostiene, con lo cual, nada, eso que es enorme. Me quedo con lo del encuentro de Princeton, que lo voy a mirar, o sea, voy a tratar de ver ahí que aparece, sobre todo porque son autores que me interesan y que pienso, y que es muy gracioso, digamos, el concepto para pensar la raza con Enrique Sureña y Borges también lo dice. Digamos, Borges dice, bueno, a este señor no le dieron, no lo respetaron simplemente porque era latinoamericano, o sea, era negro, básicamente. No usa la palabra negro, pero usa otro modo de referir esa cuestión y de poner ese disvalor. Y dice, bueno, lo que le costó en Argentina ser leído, cuando es el que arma la tradición, digamos, literaria argentina. Y bueno, Vasconcelos, lo estoy mirando ahora, así que todavía ahí no llego, pero sí que tiene un gran proyecto pedagógico también enorme, integrando esas otras culturas en México, y lo de Rodó me parece también muy, muy importante y gracioso también. Me parece que debe haber estallado todo, no sé, la verdad que es disruptivo también, y agradezco poder escucharlo, ¿no? Que se recupere y no que se pierdan estas intervenciones que creo que transforman para adelante los modos de pensar, el hacer con la literatura latinoamericana y con la teoría y con los modos de reflexión sobre la forma. Así que bueno, nada, eso, muchas gracias, y decirle que bueno, y qué bueno que vuelva a la ciudad letrada porque no se fue y la seguimos pensando, ¿no? Y hay como también una historia de cuándo Rama aparece y cuándo ese texto vuelve a decirnos cosas sobre los modos en los que organizamos el campo, Diana. Así que bueno, eso, gracias. Bueno, si no tenemos más preguntas, más intervenciones, ¿sí? No sé, Nora, si querías decir algo más. No, darle las gracias. Está silenciada, Nora, perdón. No, dar las gracias solamente, eso es todo. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo una más? Molesto. Sí, y sé que Nora tiene un texto sobre Lezama que hay que leer. Y bueno, yo a ese no tuve acceso tampoco. Pero bueno, es una latinoamericanista para mí. Así que, bueno, para sí. muchos. Te digo una cosa, mi tesis sobre Lezama está digitalizada, creo que se puede consultar en la Universidad de Barcelona. Creo que en este momento se puede consultar. Ojo, es de 1996 y creo que los estudios de Lezama han avanzado, pero el otro día la revisé y pensé, bueno, no estaba tan mal. O sea que bueno, sí, la podés leer, podés entrar al archivo de la UB y se puede leer. Bueno, gracias. Que reeditarlo entonces a eso. Gracias, Nora. Gracias por el dato editorial y por la conversación. Bueno, si están de acuerdo, damos por terminada esta celebración, esta fiesta, este encuentro, volviendo a celebrar la presencia, la sonrisa de Analía, ¿no? Pensaba la primera vez que vi a Analía en el año 92, con su guardapolvo que venía de la escuela donde estaba estudiando para maestra, abajo del vano de una puerta en el viejo edificio de calle 9 de Julio, y pensaba que es esa misma sonrisa que yo vi en ese año, es la misma que tiene ahora. Y eso me conmueve infinitamente, porque quiero decir, y esto les va a dar un poco de envidia, de que los que estamos en esta sala creo que soy el que conoce a Analía desde hace más tiempo, ¿no? Eso no me pone en otro lugar, ¿no? Pero me permite recuperar estas anécdotas que me hacen muy feliz, ¿sí? ¿Sí? Bienvenida a casa de nuevo, Anita, ¿sí? A seguir pensando juntos, ¿sí? A seguir disfrutando juntos, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y a todas y a todos.